Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido... Debido a su contenido es que todo el mundo tiene que verlo, así que más bien dele play y comparta. Yo he pensado mucho con qué presentador me identifico más. ¿Más? Sí. Tengo pistas. Sí. ¿Quién? No, para mí Pacheco siempre fue una influencia. Pacheco. Para la gente de mi generación, Pacheco fue una influencia demasiado importante. Ya. O sea, lo que Oye, para su generación es Carlos Calero, para Carlos Calero. era Pacheco. Era Pacheco. Además, Pacheco del M19, simpatizante del M. De Santa Fe. De Santa Fe, pero taurino a muerte, güey. El cucho. ¿Sí? Sí. No, yo. Feo. Pues me acuerdo de cuando hacía un programa que era como Quiere Cacao. Quiere Cacao con Mamola. Sí. Sí. La Y que lora al final virtual. uno tenía que adivinar de qué color era la tanga. Uy, yo no me acordaba de eso. Sí. Lo más políticamente Naranja. incorrecto Sí. de la vida. Claro, ese programa no Por se eso es podría que usted se hacer. identifica con él. Por eso y por Mamola la lora. ¡Pacheco! Tenía una voz así como si fumara todo el día. Sí. Le contaba detrás de micrófono que esta semana tuve una revelación, parce. Ok. Como En un como orinal. la mía. No, porque la suya es como tardía. La mía es tardía, pero no es nada zen ni nada de bondad. ¿No? Que usted quiere así O después sea, del triunfo de más- Petro ser amigable con todo el Sí, mundo, cosmopolita. No. Es más, no sé cómo interpretarla y justamente quiero contársela para que me ayude a interpretarla. Ajá. Estaba en una reunión, ¿sí? Y en esa reunión estaba Roy Barreras. Pero no. Yo toda la vida soñando estar con Roy Barreras, tomando Oiga, un sí. whisky con el man. Y usted no, normal, estaba no. con Roy. De hecho, estábamos Roy, Gustavo Francisco y yo tomando algunas decisiones que le vamos a comunicar al país próximamente. No, mentiras, obviamente la reunión pues era el importante a él y yo era un infiltrado ahí. El caso es que en un momento yo digo, tengo que ir a la Hay que correr la línea. En un momento yo digo, hay que acabar con Alejandro Gaviria. con Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar. Hay que elegir procuradora. Ay, va. Y entonces ya pues tuve que ir al baño, fui al Ajá. baño. Llego al baño, llego al orinal y cuando voy a hacer lo propio me da por mirar el orinal y le voy a mostrar lo que tenía el orinal, que es la imagen que está apareciendo en este Ok, momento y ok. que nuestra gente va a ver. ¿Qué es esa mierda? El orinal tiene el logo de la central. Eso no lo dijo usted, ¿no? Se lo juro. Tiene el logo de la central y dice dispara sin fallar. Sí. Yo creo que deberíamos dejar de ser el podcast del nuestro- progresismo chirrichic o de análisis político sin corbata y ser ahora la central dispara sin fallar. Pero vea que nos están copiando o no sé qué está pasando porque la canción. ¿No? ¿Qué? Ah, no, cuente. Porque menos mal lo mencionó. No, es que un primo también me mandó en estos días un video. Mire, tengo el logo de la central en mi No, computador. no, Y ¿en serio? y era también de pronto también lo ponemos en la edición. Ajá. Era el logo de la central en un sistema informático Ay, no, ahí que le tenía. puedo creer. Y la Sí. otra es que estaba viendo un partido de Santa Fe hace poquito, Uy, yo cuyo resultado no hay que lo vi en Twitter ofuscado con Dairon Mosquera. Ush, mira, Iron, no te aparezcas por acá, Iron, porque tenemos muchos problemas. No, lleva 2 años sin hacer nada, Dairon.
El caso es que publicidad de Betplay o alguna cosa de estas de apuestas y la canción es nuestra canción de inicio. Nuestro ¿De verdad? cabezote, el funk. Sí, creo que Lorena le alcanzó a tomar el video, No lo pollo. puedo creer. También pongámoslo, sí. Uy, no. El mundo se está configurando para que la central Estamos volviendo. dispare sin fallar. Estamos volviéndonos centrales. La Central, el podcast referente del progresismo Chirri Chic. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Central. El podcast que te quita las ganas de vivir, el podcast que... El podcast que te dan ganas de cerrar Spotify. y de orinar. ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo vamos? Bien, todo bien. Séptimo episodio. Séptimo Imagínese, episodio. ¿Quién hubiera dado un peso por esto? Y ya. Y ya seguimos. Ajá. Nada, semana movida. Se Uf. están configurando diferentes cosas detrás de lo que va a ser el nuego gobierno. Sí, sas. Tenemos ministros y ministras Sí, nuevas. sí, tenemos sí. cónclaves, videitos chistosos. Walking Dead, Antioquia Federal. Y bueno, ¿cómo vio la semana? Pues como usted dice, bastante movida. Fue una semana que sin duda alguna fue una montaña rusa de emociones. Eso yo esperé toda esta semana solamente para sentarme acá. Listo. Y decir, Gracias por este y decir episodio. lo siguiente: 1. La semana pasada fue una montaña rusa. 2. Fue una montaña rusa de emociones. Y 3. Mariel Ávila y fue. No. No tiene nada que ver, pero no le quita lo cierto. 3, Roy, presidente eterno. Rey presidente eterno. Entonces, pues estábamos hablando estos días que la idea de hoy sería bacano tratar de ponerle como justamente un poco de orden a todo eso que ha pasado. Sí. Y que tal vez por la premura, la velocidad, lo novedoso en algunos casos, porque también han venido pasando cosas novedosas, pues tal vez no son tan analizadas ni tan comentadas y aquí de pronto podemos desmenuzar ese pollo. Sí. Bueno, ¿le parece si hacemos como un repaso de quiénes han ido como configurando este nuevo gabinete hasta el día de hoy que estamos grabando? Me parece. Primera contratación del álbum. Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva. A ese le alcanzamos a echar un poquito el diente, creo que en el episodio 5. Creo Sí. que ese día lo nombraron, lo asignaron. Sí, pero no lo Pero no, comentamos. solamente lo dijimos, es cierto. Que como la vio con Álvaro Leiva, con el joven Álvaro Leiva. Sí. Es que, bueno. No, pues Álvaro Leiva creo que es un mensaje claro de tratar de restablecer relaciones, por ejemplo, con países como Venezuela, de apuntarle a la paz. O sea, Álvaro Leiva, un tipo que siempre ha estado como intermediando en términos de paz, entonces de implementación del acuerdo de paz, no sé, de ayudas extranjeras sobre eso, también qué puede pasar con el ELN, creo que va por ahí. Totalmente. No sé, ¿usted cómo la vio? Sí, no, yo creo que justamente es como... Creo que el hecho de que fuera el primer nombramiento, si la memoria no me Sí, falla, fue el de todo el primero. gabinete, pues también es como un poco empezar a enmarcar lo que va a ser la agenda del gobierno de Petro y ese encuadre de cuáles son sus apuestas pasadas, específicamente por lo que usted dice, sobre todo a nivel internacional, y es hacer una política internacional, una diplomacia que de verdad sea una diplomacia, Ajá. que de verdad busque acercar gobiernos, pueblos, y digamos no esta lógica mucho más empresarial y perezosa que veníamos teniendo históricamente.
Y sin duda alguna, Leiva tiene el reto de buscar billete, porque con todo este desfalco que le hicieron a los dineros de la paz, él va a tener que buscar billete de cooperación internacional para poder implementar el acuerdo. De hecho ya ha tenido reuniones con gente de la ONU. Con gente de la ONU, creo que con gente de la Unión Europea también, con gente del gobierno americano. Y debe ir por ahí. De hecho, Petro decía hace unos días algo que me pareció muy brillante, cosa rara porque a mí, digamos, lo que dice él nunca me gusta. El Petro explaining que hablábamos. Y el man decía que los gringos, por ejemplo, tienen que entender que para que haya menos droga en Estados Unidos tiene que haber más siembra de maíz en Colombia. Pues él ponía ese ejemplo así como muy representativo, pero eso pues lo que traduce es que esa gente puede volverse una aliada para hacer la reforma agraria y para hacer la reforma rural y para, digamos, todo el nuevo impulso de la producción económica. Creo que también puede ir por ahí. Sí, y es interesante eso que usted toca de, por ejemplo, cómo puede ir el tema de la política antidrogas en Colombia, pues teniendo en cuenta eso, ¿no? Teniendo en cuenta como ese talante distinto de este gobierno, sí, cómo abordar ese problema que es pues fundamental. Sí, y que por favor Petro legalízala, toda, completa, toda. Gustavo Bolívar ya está... ¿Quién? No, ahí, el de Sintetas no hay para eso. El de la tele, el de la televisión. Como que quiere promover un proyecto de ley para legalizar. No, entonces no, acabemos eso. Represión. No, mentiras. Yo no puedo estar de acuerdo con ese man. Va a dar de fumar y todo. Solo por llevarle la contraria a Bolívar. ¿Quién más estuvo por ahí en el nuevo gabinete? Listo, entonces, bueno, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Aprobado? No sé, es que es muy difícil. Le doy un 7. Califiquémoslo así de entrada. O sea, un 7 me parece justo. Era él o Juan Manuel Galán. Expectativa. Entonces, un 10. Sí. Después, ¿quién fue el segundo? Me parece que fue Ocampo. Puede ser Hacienda. Hacienda. Pues, a ver, o sea, yo creo que pues el man se fue como a lo concreto, a lo sensato, o sea, no va a hacer nada disparatado, es un tipo pues que tiene ideales progresistas, pero también pues que pues maneja una línea económica moderada. Sí, cierto. Y pues que tiene pues también una gran experiencia pues ya fue ministro de Hacienda de Samper, o sea, tiene toda una experiencia en el sector económico. Creo que él se llama como neo-keynesiano, una vaina así. Por ahí vi en El País que le hicieron una entrevista extensa, sí. Y pues me parece pues bien, ¿no? Sensato, que le da también un mensaje de seguridad como a los mercados internacionales, que mucha gente es como lo que más le preocupa, ¿no? Ese discurso de tratar a los mercados como si fueran un sujeto, ¿no? Así pero como hiper vulnerable, ¿no? Sí, de cristal, ese sí, el mercado es la mega generación. Son de millennials. Cristal, de verdad. Qué horror. No, yo creo que sí, es sensatez y es pragmatismo, totalmente. Igual, digamos, etiquetar las cosas en este momento es muy difícil porque en realidad el gobierno de Petro no ha empezado, pero sí uno podría empezar a ver una tendencia muy socialdemócrata, ¿no? Como por ponerle una etiqueta en este momento. Es decir, de un Estado que tiene como máximo objetivo procurar el bienestar de todos sus ciudadanos, sobre todo de aquellos que son más vulnerables. Eso requiere de un gran gasto público porque se fija sobre todo pues en crear equilibrios y equidades a partir de políticas públicas, toda la reforma tributaria. Bueno, eso ya de pronto lo hablaremos más adelante. Pero creo que justamente si ese va a ser el talante del gobierno de Petro y de Francia, la elección de Ocampo es la adecuada, es un tipo de escuela cepalina, pues. Sí. Y creo que eso va a ser muy interesante porque a diferencia de otros países de Latinoamérica, nosotros en realidad nunca tuvimos un gobierno cepalino, pues que sí, digamos... ¿Puedes explicar un poquito mejor qué es cepalino? Sí, por supuesto, en las próximas 2 horas y media hacia en los... 3 puntos, sí se puede.
Ahora no es tan fácil. ¿Cómo era lo de burlarse? ¿Dónde está Ariel cuando lo necesitamos? Tener un Ariel. A ver, Ariel, así sacarlo de acá, ponerlo en la mesa. A ver, explícanos esto en 3 puntos. El modelo cepalino es una visión económica muy latinoamericanista. Lo maté, le tiré al ángulo, pero creo que la puedo rescatar. Es un modelo económico sobre todo o que empieza a configurarse en los tardíos 60, principios de los 70, y es una manera de ver el crecimiento económico en Latinoamérica que hasta ese momento servía más que todo de una manera exógena. Es decir, sirviendo como despensa de materias primas y mano de obra barata a las grandes industrias de los grandes países. Y el modelo cepalino lo que propone es el crecimiento endógeno, por lo tanto, es decir, hacia adentro, que el país crezca su industria nacional, no solamente producir materias primas, sino también industrializarlas, hacer algo con esas materias primas, competir con el sistema internacional y no solamente ser ahí como los pobrecitos. Sustituir lo que se importa. Exactamente, será como el modelo más grande, la sustitución de las importaciones. Y creo que es algo además muy atinado en este momento en el que nosotros estamos importando absolutamente todo, maíz, papa de Bélgica. Sí. Entonces creo que una visión que diga, hombre, pues no, desafortunadamente no vamos a socializar todas las riquezas. Los medios de producción. Pero puede ser un primer, o sea, Campo es el paso al comunismo, ¿no? Pero, o sea, yo espero que sea de esa manera. Próxima parada, comunismo. Después, la planificación. Después Petro empieza a hablar de los planes quinquenales, de las granjas de trabajo, de los gulag. La Central, puro sabor, nacional, popular. Calificación de Ocampo. No, yo voy a quedarme con el 7 de Leiva porque creo que hay que manejar expectativas y dejar que trabajen también, ¿no? Sí, no, yo también le doy un 7. Sí. Ahora acá calificando como... Te doy un 7 Ocampo. 7 sobre 100, ¿no? Sí. Bueno, siguiente fue ¿quién? ¿Susana? ¿La Corcho? Ah, no, Susana. Bueno, es que fue como el mismo día la triada Susana Muhammad para Minambiente, Cecilia López para Agricultura y Carolina Corcho para Salud. Bueno, Susana Muhammad, ¿usted qué? La ama, ¿no? Yo soy fan total de Susana Muhammad, parece una dura. Y la verdad, yo soy muy ignorante en esos temas ambientales. Yo sí, digamos que en algo en lo que puedo ver fuertemente una diferencia generacional entre el progresismo más reciente y en el que yo me crié, es que para el que yo me crié el medio ambiente no era realmente un tema importante en la agenda. Por lo tanto, soy muy ignorante en esos temas y Susana, al ser tan visible y tal, se ha convertido en un referente para mí. Por lo tanto, me parece como justo y coherente que ella, que ha sido de las que más ha movido el tema en Colombia, de la justicia ambiental, de crear programas de desarrollo en torno al agua, al cuidado del ambiente, bla, 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 pues que sea la persona que se va a encargar de eso. También me parece súper justo con Colombia Humana, que finalmente es el partido de gobierno. Colombia Humana, partido de gobierno, ¿qué viene a decir eso? Sí. Y Susana pues ha sido parte de Colombia Humana todo el tiempo, entonces eso también me parece justo. Sí, yo en esos 3 nombramientos veo ganas de hacer algo. Sí, qué buena definición. O sea, como que muchas veces a Petro se le compara con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es un tipo que llegó también que se lanzó muchas veces, que llegó con un discurso progresista, pero que llegó a la presidencia y no ha sido mayor cosa. Es cierto que el cambio Y yo creo que estos 3 nombramientos y algunos otros también demuestran
sí una intención de hacer algo, no de pasar por pasar. Entonces, por ejemplo, Susana Muhammad lo primero que dijo es: se acabó el fracking, o sea, no va a haber fracking en Colombia. Cecilia López ha empezado a hablar de reforma agraria. Carolina Corcho pues es una vieja muy crítica del sistema de salud en Colombia. Entonces esos tres nombramientos veo como una declaración de intenciones de que queremos hacer algo. Y bueno, es que las cogí a las tres al mismo tiempo. Pero no, estuvo buenísimo esa transversalidad del análisis. Sí. Y también se había pensado en una reforma a la salud, si no estoy mal, que fuera a pasar por el primer año de legislatura en el Congreso, pero se dijeron no, todavía no. Güey, sí. Roy, de hecho fue Roy el que dijo no. Solo hizo y todo. Sí. Y dijo, no, hay que poner de acuerdo a la gente. Entonces eso en el primer año seguramente no va a pasar nada, y el segundo tampoco. Pero bueno, se había pensado en una reforma a la salud que en un principio todavía no se va a realizar. Es cierto. Y que bueno, no sé, yo como usuario siento que es una vaina muy necesaria. Obviamente conocimientos técnicos sobre el tema no tengo ninguno, y no sé qué tan profunda ni estructural debería ser, pero lo que sí sé es como usuario, como un trabajador por prestación de servicios que paga una cuota muy alta en el tema de la EPS, pues la atención que recibo es una mierda. E incluso muchas veces que sé que debería ir al médico digo, no quiero ponerme en ese desgaste. Ibuprofeno. Entre otras cosas. Pero creo que Carolina Corcho ha sido tal vez la más criticada, el nombramiento más criticado, porque dicen pues que habla desde un lugar en el que critica como del todo el sistema de salud, pero no hay como una propuesta de fondo. Pero bueno, hay que ver. Que igual yo creo que ese es uno de los retos de los gobiernos que llegan con un gran acompañamiento del movimiento social, y es que muchas personas vienen del activismo, y el activismo principalmente implica crítica. Obviamente que los activistas serios y más formados evidentemente terminan tomando partido, digamos, de una manera más concreta. Pero básicamente el activismo se basa en hacer oposición y en visibilizar lo malo y y es obvio que un discurso, una plataforma activista pues tiene que cambiar frente a cuando una persona ya va a tomar decisiones, es gobierno, va a cumplir con una agenda que es nacional, que tiene que negociarse con otros sectores políticos. Por lo tanto, creo que también mucha gente se ha afanado en hacerle la crítica a Carolina Corcho por su pasado reciente activista, pero hay que entender que hay el juzgamiento, la evaluación será cuando la vieja tenga que cambiar su rol y empiece a tomar decisiones. Sí, de acuerdo. Y no va a ser que se está contradiciendo, que esa es la otra. Es que sí contradice. Sí. Pues claro, porque antes era la vaina ser oposición y ahora es gobernar. Son dos cosas absolutamente diferentes. Bueno, calificaciones. Susana, empieza por Susana, 25 sobre 5. Imparcialidad, yo ahí no tengo la más mínima. A Susana yo le doy un 7. A Cecilia López le doy un 7. Le doy un 7, sí, de acuerdo. ¿Y a Carolina Corcho? No sé, es que yo soy muy ignorante de esos temas. Yo le doy un 7. Bueno, no. El pragmatismo González. Estoy imitando a Roy. Aunque usted como hincha de Millonarios debería calificarlo con un 8, pero bueno, está bien el 7. No entiendo. Usted sabe muy bien. ¿Sabe qué estaba pensando? Es que Cecilia López, pues, ¿Qué? resucitar un muerto, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, sí. pero pues yo creo que el Ministerio de Agricultura sí necesita a alguien con recorrido. De acuerdo. No es cualquier cosa, sobre todo en este gobierno. Y estuvo bueno habérselo quitado al Partido Conservador, ¿no? Que también que lo tuvo como durante 20-25 años. Y se rumoreó, ¿se dice rumoró o rumoreó? No sé. Dicen los chismosos que cuando el Partido Conservador empezó a hablar con Petro,
mucha gente dijo, claro, porque el man les va a dejar otra vez el Ministerio de Agricultura, para qué tal, y sí, no, al contrario, se lo quitó. Entonces, no, y Cecilia López siempre fue una vieja muy crítica, muy desde el Congreso, en la época de Uribe, cuando incluso el liberalismo llegó a apoyar a Uribe, Cecilia López se mantuvo como muy firme, o sea, es una vieja consecuente, me parece. Sí, de acuerdo. Creo que antes de esta triada que acabamos de abordar estuvo Patricia Ariza, ¿no? Estuvo, ¿cierto? como por esos lados, sí. Estuvo antesitos. Sí. Patricia Ariza, ministra de Cultura. Sí. ¿Cómo la ve? Bien, o sea, sí, creo que me sorprendió porque pensé que a la edad de ella no la iban a tener en cuenta, ni ella iba como a contemplar de verdad tomar posesión como ministra de Cultura. Que es que llevar un ministerio pues tampoco es poca cosa. Sí, claro. Pero eso me sorprendió, la verdad. No tengo nada en contra de la gente mayor, para nada. Pues ¿cómo va a tenerlo? ¿Cómo voy a tenerlo? Exacto, ¿cómo me voy a meter con mi gente? Con mis panas. No, mentiras. Pero estuvo bien. Me parece que es una persona que ha entendido muy bien eso que nosotros hemos hablado aquí muchas veces, que es que el cambio cultural es fundamental para el cambio político, económico, social, etc. Okay. Hace muchos años ella ayudó a una gira de un grupo de rap colombiano que se llamaba Gotas de Rap, que era así, pero puro rap de barrio, puro rap de clase trabajadora. Los ayudó a hacer una gira en Europa y a grabar un sinfónico, me parece, o alguna cosa ahí rara. ¿Por qué menciono eso? Porque me parece una chimba, pero también porque creo que conoce. Esto lo vamos a cortar en edición igual. Hágale. No, mentiras. Me parece que es una vieja que conoce transversalmente la cultura de Colombia, la alta cultura, la contracultura y la baja, y la de al lado, y la multicultura, y todas las culturas, y eso creo que es novedoso acá. Está chévere. Yo no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero yo creo que el Ministerio de Cultura era para dárselo a alguien que haya probado el LSD. No que cuando se vea con los amigos se va a tomar mimosas. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿se entiende la idea? Sí, o sea, usted quería que yo fuera ministro de Cultura. Está bien así. Es que creo que el gabinete está demasiado viejo. O sea, me parece súper valioso que una persona como Patricia Ariza asuma ese gabinete. Pero creo que ese era el gabinete perfecto para dárselo a un marihuanero, ¿sí? O sea, para dárselo a alguien joven, alguien que esté, digamos, como que medio vanguardista, digamos, que esté actualizado. A Mario Doctor Crápula. Sí. Ay, rasero. A Gustavo Bolívar. No, se va a ir a ese bandis que ministro de Cultura. No, pero sí, o sea, no que haga obras en el Teatro de la Candelaria, sino que esté como mucho más impregnado de, no tanto de esa, como esa vieja militancia, vieja cultura, sino alguien como que refresque, ¿sí? O sea, entonces sí me parece valioso, pero creo que ese era un ministerio para... Lo que pasa es que igual hay muy pocas caras jóvenes que uno diga en este momento, pero sí creo que ese era el ministerio como para dárselo a un fumado, o sea, de verdad. Pero bueno. Cierto. ¿Sabes? Yo en algún momento alcancé a pensar que iban a considerar para ese ministerio... ¿Usted se acuerda del actor Nicolás Montero? Un pelirrojo que era el fiscal y de otras muchas novelas y series me famosas. suena, pero ahorita no... Exacto. Ok. Es un tipo que pasó como de la tele muy masiva y hacer novelas muy de prime time al teatro. Yo creo que él probó la marihuana en algún momento y su trayectoria cambió. Entonces pasó de la tele a hacer puro teatro y a dirigir teatro y a escribir teatro, y luego empezó como en una vaina de gestión cultural. Trabajó con la unidad de víctimas un montón de tiempo. Yo trabajé con el man ahí, y luego ahora es secretario de Cultura de Bogotá. Ok. Pensé que
cuotas del Partido Verde y tal, iban a poner una persona así, porque también pensaba que el perfil iba a ser como más moderno, más joven, más en la gestión cultural reciente. Sí, sí. Pero no, sí, igual, sorpresa Arisa, sí. Sí, bueno, ¿quién nos falta? Deporte todavía no hay, ministra del Deporte, que dicen que va a ser Marisabel Urrutia, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué pereza. Dalo bien. Sí. Parce, es que yo le digo, es eso, o sea, ¿por qué no traemos gente? Marisabel Urrutia. Sí, Bueno, sí, sí. Pero ¿quién, no? ¿a quién A pondría? Fabián Vargas. A Ricardo Henao. Usted pondría a Ricardo Henao fijo. Usted no alguien joven, fresco, Ricardo Henao. Plural. Rápido, tal. Reflexivo. Oiga, condecoraron a Carlos Antonio Vélez en el Congreso, ¿sí? Sí, sí. Qué boletas, esos manes. O sea, ya dijeron como ya perdimos, ya hagamos lo que siempre quisimos hacer. Condecoremos a Carlos Antonio Vélez. Condecoremos a los 3 que siguieron con nosotros los 4 años. Y ahí Sí, sí, ya Carlos Antonio Vélez, la mamá de Duque y el ñeño. Ah, no, el ñeño ya. Bueno, entonces. ¿qué? Nos falta calificar a Patricia Arisa. 74. No tengo nada más que agregar. Aquí, Bogotá, la bella capital de la Colombia humana. Desde un improvisado estudio en la localidad de Santa Fe, epicentro de rocolas y extranjeros en chanclas, esto es La Central. Y ya no hay más. Creo que- Mi justicia todavía no hay. No, nada. Ni el de defensa que es. como el... Educación. Claro. Que de hecho hasta hicimos encuesta Sí, sí. en nuestro Twitter. Síganos en Twitter, @la central media. @la central media. Alejandro Gaviria. ¿Qué? No, tú primero. A mí me gustó el nombramiento de Alejandro Gaviria, debo confesarlo. Ajá. ¿Por qué? No sé. Realmente. Me parece que es un man transgresor. Es transgresor para la mayoría de los votantes de Petro. Es transgresor para sus mismos votantes y seguidores que él esté en este momento en el gobierno del pacto. Fue transgresor para la prensa que él haya aceptado trabajar con Petro. Uh-huh. Va a ser transgresor con FECODE, va a ser transgresor con el movimiento estudiantil. Y me parece que en una cartera como la de educación va a ser un ejercicio interesante. Y me parece que el man en las declaraciones que ha hecho recientemente se ha tomado en serio el papel de que el man está ahí es para cumplir una agenda. De hecho, cuando Petro lo anuncia en su cuenta de Twitter, dice como el man es y estas son las 3 tareas. Sí, sí, sí. Ta y ta. Yo creo que parte de la negociación fue esa, como usted cumpla con estos 3 puntos y si cumple con estos 3 puntos tiene un margen de hacer sus cosas chocolocas. Y a usted que le gustan los ministros que han probado drogas, pues las ha probado todas. Sí. Entonces... Sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que pues es un tipo que tiene también la experiencia en el sector educativo, que es pedagogo, pues no en su discurso. Un pedagogo reeducativo. Es un pedagogo reeducativo. Pero pues que conoce el sector y que creo que pues dentro del gobierno de Petro puede digamos ejecutar muy bien, como lo hizo con la salud de los colombianos y siendo director de planeación de Uribe también. Sí, exacto, o sea, es un tipo que pues conoce el Estado también. Exacto, y que cumple agenda, porque evidentemente la agenda de Uribe, de Santos y de Petro es absolutamente diferente. Sí. En varios sentidos. Tal vez la de Santos y la de Petro en los primeros 2 años de gobierno se parezca un poquito, luego podemos hablar de eso. Pero a lo que voy es que creo que además de conocer el Estado, que es lo que usted dice, que es absolutamente valioso, sobre todo para una fuerza política que es nueva, que no conoce el Estado.
pues el tipo sabe hacer el mandado, ¿sí? O sea, suena muy feo, pero sabe cumplir con puntos específicos. Como director nacional de planeación hizo una cosa, implementó otra agenda diferente como ministro de salud, y ahora seguramente pues sí, hará otra. Recuerdo mucho que él, cuando estaba en campaña, lo entrevistó Juan Piz González, que es como uno de nuestros más máximos referentes y competidores también. Y Alejandro Gaviria le dijo a Juan Piz esto: vea, yo creo que el gobierno de Petro va a ser así. El primer año va a nombrar unos ministros de puta madre, o sea, va a ser un gabinete espectacular. El Petropalusa, sí. Que es un cartel así como si fuera un... sí. Y después va a pasar como... ¿Cuál fue el festival que se iba a hacer en Ibagué? Y que no se hizo comprar. El Yamin. Que la gente le va a ir sacando el culo. Y al final de ahí no va a salir nada. Eso dijo Gaviria del gabinete de Petro. Sí. Y, ¿sabe? Yo creo, Alejandro Gaviria, no será una novedad decirlo, tiene un ego bastante importante. Yo creo que en su misma introspección, en su mismo ego, el man se puso a sí mismo la tarea de estar ahí para que las cosas se hagan mejor según su propio criterio, ¿sí? A lo que voy es que creo que el man se toma en serio, pues digamos, a mí no me parece un gran referente político, pero lo que sí me parece interesante es que se toma en serio el papel que va a desempeñar ahí. Y eso me parece tremendamente valioso, y creo que también va a tener la presión encima de que si logra ser destacado puede seguir siendo presidenciable. Creo que es una persona que también entendió que la manera en la que hizo la campaña más reciente pues fue un total fiasco, que en Colombia se puede manejar un discurso de centro, pero igual hay que tomar decisiones y tomar partido en muchos asuntos estructurales. Sí, que de hecho parte como de que lo que le criticaban a él era un poco ese pragmatismo, ¿no? Nuestra Ingrid Betancourt como que le armó lío, Jorge Robledo también, o sea, como que ahí también hubo esas disputas ahí. De acuerdo. ¿Cuánto le da Alejandro Gaviria y por qué 7? No, yo a Alejandro le doy 7. 7,2. 7,7. ¿Y usted? No sé, yo le pongo un poquito menos, un 6. ¿Un 6? Sí, porque igual sí me da un poquito de resistencia. Pues que ha sido un tipo abiertamente neoliberal, un neoliberalismo de pronto más lleno de contenido político, un poco más ilustrado, creo que esa es la palabra, pero al final de cuentas es un neoliberal y no me deja de preocupar que nada más ni nada menos que el Ministerio de Educación, donde se requieren cambios. Aunque sabe que yo escuché que, por ejemplo, esta vaina de ser pilo paga y de las becas créditos ya no va. Se va, sí. Que es, por ejemplo, uno de los pilares de digamos, esa forma de abordar la educación, ¿no? Que es dar bonos para que no se vaya al sistema educativo público, sino que se vaya a las universidades privadas. De hecho, él, siendo rector de los Andes, varias veces fue crítico y haciendo una crítica muy sincera, y era: a mí no me sirve ser pilo paga porque finalmente no estoy sacando egresados con altos índices de calidad, y lo que sí estoy haciendo es recibiendo un dinero del Estado que no es justo recibirlo, que los Andes no lo necesita, bla bla bla, lo que usted acaba de explicar. Entonces sí, tiene razón, bacano que hacer esa claridad, que incluso él ha sido muy crítico de esas visiones. Listo. Sí. Listo, entonces ¿qué? ¿Pasamos al cónclave? Pasemos al cónclave, pero creo que nos va a tocar como con un poco de velocidad porque llevamos nos demoramos resto. Un tramo importante. No, pues que el cónclave lo único que rescato son los besos de Roy. Yo hubiera querido estar detrás de esa vitrina para que me mandara a mí los besos. Sí, Roy.
Contemos que entonces se reunió la bancada del Pacto Histórico en Medellín, capital progresista de Colombia. Porque querían enamorar a los colombianos. Un amor tóxico allá. Un poquito. Pero, ¿sabes? Yo creo que va a haber mucha de esa descentralización simbólica en este gobierno. Incluso creo que en campaña se empezó. Sí. Y eso me parece bien. De hecho, bueno, no me acuerdo cuál es otro encuentro que va a haber ahorita en la zona cafetera, que es otra zona donde evidentemente no es fuerte Petro ni el Pacto Histórico, y me parece bien que hagan esas vainas. Pero bueno, estaba reunida la bancada del Pacto Histórico en Medellín. Sí. Y cuente por favor. No, y pues gente estaba como por ahí nos etiquetaron en Twitter. Nos etiquetó Mateo, un saludo para Mateo, que ya me bautizó mal parido. El autor del Jorge Alfredo Vargas, sí. Del progresismo chilichico. Que se agolparon como haters de la central a las afueras del hotel. Y Roy salió como a saludarlos. Ajá. Y nada, les mandó besos porque los está enamorando. Que además son los 6 o 7 octogenarios, bueno, personas de 80 años que se eran los ministros de Petro. Son de la misma generación. Que se ven en todas las marchas fachas que hay en Medellín contra el orgullo gay, por la Antioquia Federal. Son los mismos, ¿no? De hecho hubo un poconón de fotos y memes poniéndolos. El tipo del sombrero que se hizo famoso por bajar la bandera LGBTI una vez en un punto muy icónico de Medellín. La el man que se le salieron los dientes, ¿lo vio? No. Vamos a poner el meme. Está puteando a Roy, es que no se concentra en la señora. Así de... Y al lado hay un man que lo va a putear y se le sale así la caja de dientes y se lo alcanza a meter. Es buenísimo. Yo me sentí un poco identificado porque me ha pasado. Sí. No quise hacer ningún comentario al respecto. Me reí con cuidado que no se me saliera la caja. Y la señora que dicen que es una que también insultó como al hijo de Juan Manuel Santos una vez en un video muy famoso. Sí, cómo no. Cómo no. Sí, son las juventudes del Centro Democrático de Medellín, yo creo. Sí. Son eso. Bueno, eso ocurrió en el conclave mientras Petro, en su casa de Florencia, Italia, se reunía con César Gaviria. ¿Cómo la ve? Que me parece muy simbólico reunirse en Italia con un mafioso como Gaviria. Con un don. Con el capo di tutti. En Florencia. Fuerte mensaje en todo sentido. Estaba leyendo, es que no me acuerdo si fue de La Silla Vacía, hace un par de días, que ofrecían como un análisis de por qué se había dado esa reunión en ese momento, porque según ellos no estaba planeada, no estaba agendada. Ah, ¿no? No, y la cosa es que uno de los senadores del liberalismo, Julián Bedoya, o de pronto estoy diciendo mal el nombre, es que no lo tengo muy fresco. No hay uno de los senadores del Partido Liberal que está como liderando la disidencia, que quería proclamarse partido de gobierno, bancada de gobierno, antes de que Gaviria se reuniera con Petro y tal. Y este tipo parece que cada vez ha ganado más fuerza dentro del Partido Liberal. Okay. Y se ve que hay, como muy típico de la política colombiana, que hay como una conjura de un sector del liberalismo que cada vez es más grande para darle una patada en el culo a César Gaviria. Entonces César Gaviria le dijo no le dijo a Petro sálveme la vida. Eso pero se lo contaron en la reunión. En la reunión, mientras yo apuntaba ahí el logo de la central. Sí. Me lo murmuraban aquí al oído. Entonces que fue una jugada del tipo como para ser él como presidente del partido quien tomaba la decisión y que no fueran sus contradictores quienes lo hicieran. Ya, pero ese fue como y decía la misma nota que a diferencia de otras oportunidades, Gaviria no había tenido mucho margen de negociación con Petro en esa reunión, justamente porque tiene la franquicia pero no tiene el partido en este momento. Ok.
A mí lo que me asombra es la capacidad de acoplarse, de adaptarse de César Gaviria, ¿no? Sí. Es como el invento, el referente perfecto de Darwin, ¿no? O sea, como, Uy, sí. no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que se adapta, o sea, ese man con el que sea, o sea, le da el que sea, o sea, sin no, ningún problema. Entonces, yo no sé igual cuál es el interés detrás de eso, o sea, ese man ya hizo todo el recorrido político que quiso en la vida. Yo no sé si es que está velando por su hijo Simón. De pronto. O sea, pero... Porque pobrecito no le debe quedar nada. Digamos, no, o sea, pero... Si Simón no tiene trabajo, mañana no come. Sí, cochinito. Que monte un podcast que hace todos los comer. Sí, pero entonces, pues sí, un tipo que se adapta a lo que sea. Y Petro, pues, no sé, yo a Petro le escuché una vez, no directamente, pero... Bailando así. Sí. Sí, no, leí una vez en una entrevista hace poquito que decía como que si no nos juntamos con toda la clase política nos tumban. Gobernar, sí. Entonces está en eso, está Sí, en cierto. tratar de manejar una relación lo más cercana posible como para garantizar estabilidad de su gobierno, y que de hecho creo que eso le ha dado también popularidad, que ha subido como al más del 60%, cuando Petro nunca había tenido esos índices de popularidad, y bueno, está en eso, entre más gente mejor. Sí, buscando lo que ustedes los politólogos llaman gobernabilidad. Gobernabilidad, exacto. Sí, y que está bien, obviamente por táctica y estrategia, pero también es interesante ver cómo se dan esos acuerdos y esas alianzas, ¿no? Una cosa es hacer acuerdos cuando le imponen a usted todas las reglas del juego, y otra cosa es poder hacer acuerdos cuando usted o las puede imponer o tiene más margen de negociar las cosas. Claro. Y creo que también es importante entender que en este momento no es igual que Petro se reúna como presidente electo de Colombia con César Gaviria a que lo hubiera hecho hace un mes, 2 meses, un año. Es absolutamente diferente, ¿sí? Porque quien va a mandar en el país en este momento es la agenda de Petro, es la agenda de su gobierno, y eso le da más poder, más fuerza frente a estas alianzas, lo cual, claro, no deja de sonarle a uno por allá algo, no cuadrarle algo de que esté reunido y que los conservadores vayan a ser partido de gobierno y que los liberales vayan a ser partido de todas gobierno. las noches es como, no, porque me van así con el cepillo y encima llorando. me traicionó. Sí, pero se me fue la paloma, pero bueno, no, eso es lo que quería decir, la correlación de fuerzas cambió, y eso hay que entenderlo, que está bueno. Listo, no sé, ¿nos quedamos con algo más o...? No, yo creo que está bueno porque ya tenemos unos 50 minuticos de capítulo. No, listo, cero, esperamos haberles quitado las ganas de vivir. Muchas gracias por escucharnos, la idea es que en los próximos episodios empecemos a traer gente de la política, del mundo, no sé, público colombiano, y que empecemos como a darle más fuerza a la central. Exacto. Ya dijimos en Twitter, Instagram, @lacentralmedia, en YouTube La Central Media, y ahí coméntenos a ver a quién le gustaría a la gente que trajéramos para entrevistar. Sí. Y nos ayuden a tomar ideas. Lo que decía Daniel, qué pena, no solamente gente asociada a la política, que obviamente es de lo que más hablamos, sino también de otros temas, de otros mundos, de otros campos. Escríbanos a ver a quién les gustaría, a quién se imaginan acá. Sí, y si también quieren calificar el podcast, así como calificamos nosotros. 1. En la escala de 7 a 7, ¿cuánto calificarías? Oiga, no, pero me gusta la idea, califiquen este episodio. No. Califiquen a Ariel. A mí me gusta sentirme la exposición así. El escarnio público. El próximo programa aparece usted solo. Hicimos un estudio de mercadeo y este man no funciona. Salió con Gustavo Bolívar. Con Patricia Ariza.
Esa sí sería una Patricia. para que hable con alguien de su edad. Patricia Ariza y yo, un podcast de los dos sería como esa imagen del abuelo Simpson y Casper, el otro viejito, cuando toman jugo de marihuana que están haciendo esto. Ese sería ese episodio. Cuadrando la cultura del país. Escuchando Silvio Rodríguez Escuchando Silvio Rodríguez y tomando vino caliente. mimosas. Bueno, Ese va a ser el Ministerio de Cultura. Pero bueno, gracias por escucharnos, por vernos. Y Eso nos es. vemos en un próximo episodio. bien.